Buenos días y bienvenidos a nuestra sesión virtual. Aquí estamos nuevamente. En esta ocasión vamos a tratar el tema de las propiedades de la madera. ¿Cuál es el propósito de nuestra sesión? El propósito es elaborar un organizador con las propiedades de la madera. Ese es nuestro propósito de nuestra sesión. Bien, y aquí tenemos aquí el organizador. Como ven, hemos dividido en tres partes: propiedades de la madera, las propiedades físicas, propiedades mecánicas y propiedades especiales. ¿Ya? No se olviden de colocar a su hoja de trabajo el nombre, el grado y la sección. Bien, vamos a explicar ligeramente las propiedades físicas. La primera propiedad tenemos la hendibilidad. ¿Qué significa la hendibilidad? Significa que cuando das un golpe a una madera, entonces se queda abollado, hendido, con una marca. A eso se refiere. Luego tenemos la propiedad de la dureza, dureza al corte. ¿Eso qué significa? Que la madera se resiste, no es suave como una mantequilla, no, sino que se resiste al corte. Entonces, eso significa que es una de las propiedades más de las propiedades físicas, la dureza. Luego tenemos otra propiedad que es la flexibilidad. Ustedes se habrán dado cuenta que la madera, sobre todo maderas pequeñas, o sea, delgadas, mejor dicho, se doblan fácilmente. A eso se refiere la flexibilidad. Luego tenemos la facilidad al pulido. ¿Qué significa la facilidad al pulido? Significa que la madera queda suave, ¿no? De lo áspero que es, queda muy suave. Y mientras más se pule, entonces queda mucho más suave, mucho más liso. Tenemos otra propiedad que es la plasticidad. Se refiere, por ejemplo, que podemos moldear a la madera. Ustedes habrán visto muchos tallados, muebles tallados. Entonces, a eso se refiere la plasticidad, o sea, darle forma a la madera. Tenemos otro que es la porosidad. La porosidad, la higroscopicidad, la hinchazón y la conductibilidad están relacionados con el agua o con la humedad. Por ejemplo, la porosidad es una propiedad por la cual penetra el agua. Se penetra, se empapa la madera de agua, ¿no? La hinchazón, precisamente por eso, una vez que se haya empapado de humedad o de agua, la madera se hincha, ¿no? Y la conductibilidad significa pues que cuando la madera está húmeda o está mojada, es un conductor, transmite la humedad y la corriente, también la corriente eléctrica. Bueno, tenemos también la homogeneidad, ¿no? La madera pues es uniforme, no es, o sea, es uniforme en todas las partes de la madera, salvo que hay algunos defectos como las enfermedades, los ojos, etc. Pero por lo general todo es uniforme, ¿no? Es uniforme. Tenemos otra propiedad física, que es el color, el olor. Hay maderas que tienen un color agradable, un sabor también agradable, ¿no es cierto? Otra propiedad tenemos el veteado. Acá tenemos el veteado. Significa la textura, o sea, su forma, como lo vemos, ¿no? Su textura, o sea, la forma como se ve la madera. A eso se está refiriendo. Y por último tenemos pues la duración. Es resistente. Hay maderas que duran mucho tiempo. Por ejemplo, inclusive la madera nogal dura muchísimos años dentro del agua. Bien, vamos a las propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas, por ejemplo, tenemos a la comprensión. ¿Qué es la comprensión? A veces nosotros comprimimos a la madera, ¿no es cierto? Y se resiste a la comprensión. Entonces a eso se refiere. La otra propiedad es la tracción.
O sea, cuando nosotros jalamos a la madera, la estiramos. Entonces también hay una resistencia a la tracción. Luego tenemos la flexión, ¿no? Que es parecido a la flexibilidad, o sea, es flexible, ¿no es cierto? Es flexible la madera, ¿no? Sobre todo si son muy delgadas. Luego tenemos otra propiedad mecánica que es el cizallamiento o la resistencia al corte, ¿no? Es decir, que se puede cortar, aunque ofrezca resistencia, pero la madera se puede cortar, es una propiedad, ¿no? Entonces, ustedes habrán visto cuando, por ejemplo, hacen la leña, pues claro, entonces ahí está, a eso se refiere. Luego tenemos a la torsión. Significa la torsión cuando torcemos a la madera, entonces se tuerce, sobre todo cuando son maderas recién, ¿no?, cortadas, ¿no? Esto se ve en las piezas pequeñas, sobre todo. Luego tenemos la resistencia al choque. Cuando golpeamos fuertemente a la madera se resiste, ¿no? No se quiebra o se hiende como una mantequilla, si se puede decir. Bueno, también hay otra propiedad mecánica que es el desgaste. Si pulimos bastante, si la friccionamos, obviamente se va a gastar, ¿no es cierto? Se gasta la madera. Y por último, tenemos el deslizamiento longitudinal hacia las fibras, ¿no es cierto? Se desliza, la madera es bien suave, ¿no? O sea, crea una sensación de placer inclusive cuando tocamos un mueble cuando es bien fino, ¿no? A eso se refiere. Bien, vamos a pasar a las propiedades especiales. Hay muchas propiedades especiales. No las hemos nombrado porque no están relacionados con la carpintería, ¿ya? Por eso. Pero bueno, veamos algunas. Por ejemplo, la propiedad de la inflamación o la combustión. Entonces, ustedes habrán visto pues que la madera se quema, ¿no? Se consume con el fuego. A eso se refiere. Las propiedades térmicas. Cuando mojamos una madera, la mojamos, pues conserva esa humedad por mucho tiempo, ¿no? Y también cuando está bien seca, pues favorece también al calor, ¿no? Hay otras propiedades como las propiedades acústicas. Ustedes habrán visto muchos instrumentos, una guitarra, una quena, un clarinete, etc. Son de material de madera, ¿no? Entonces, no todas las maderas tienen esas propiedades, pero hay algunas maderas que sí tienen esas propiedades acústicas. Entonces, también eso habría que ver, ¿no? Hay otras propiedades que son las propiedades térmicas, ¿no? Ya habíamos dicho un poco de eso, ¿no? Propiedades térmicas que favorecen al calor, ¿no? Y al frío también. Hay maderas que por naturaleza son frías. Hay maderas que por naturaleza son bien calientes. Entonces, cuando construyan una cama, pues habría que tener presente esos aspectos también, ¿no es cierto? Y bueno, también, a ver, podemos mencionar otras, como podrá haber algunas propiedades de curación. Habrá unas maderas que curan. Habría que investigar. Probablemente sí, ¿no? Entonces, y otras propiedades, por ejemplo, curativas también podría haber, que usan para la terapia. Ustedes habrán escuchado de repente hablar del palo santo, por ejemplo, que hay aquí en el Perú bastante, hay el palo santo, de donde se saca el incienso, ¿no es cierto? El incienso. Y en fin, podemos hablar de muchas otras cosas, pero que ya no están relacionadas con la carpintería. Bien, y aquí tienen entonces ustedes el organizador ya desarrollado. Eso es todo por hoy y que tengan un buen fin de semana. Ya nos estaremos viendo. Y feliz fiesta de María Auxiliadora.